Imagina por un momento que la vida no es una carrera sin fin, ni un cúmulo de expectativas impuestas por los demás, sino un viaje donde cada paso está guiado por principios atemporales. Ahora piensa en los antiguos filósofos estoicos, enfrentándose al caos de su mundo, guerras, traiciones, pérdidas, y aún así logrando lo que todos anhelamos en lo más profundo de nuestra alma: paz interior y una existencia con propósito. La filosofía estoica no es una reliquia polvorienta del pasado, es un manual de vida que resuena con la intensidad de un trueno en tiempos de crisis y con la dulzura de un arroyo en los momentos de calma. Los estoicos no se conformaron con sobrevivir, vivieron plenamente en un mundo tan impredecible como el nuestro. Cuando Séneca escribió sobre la fugacidad del tiempo, no solo hablaba de filosofía, hablaba de urgencia, de la necesidad de vivir con intención. Cuando Marco Aurelio reflexionaba en sus noches solitarias como emperador de Roma, no pensaba en su legado de poder, sino en cómo podía vivir cada día con integridad. Y cuando Epicteto, un esclavo convertido en maestro, enseñaba sobre la libertad, no hablaba de cadenas externas, sino de aquellas que llevamos en el alma. Hoy exploraremos 5 pilares de esta antigua sabiduría, 5 principios que pueden transformar nuestras vidas. Pero no esperes consejos trillados, ni un discurso genérico. Este no es un video sobre reglas, sino sobre una filosofía que desafía nuestras percepciones más profundas. Aquí no aprenderás a ser simplemente más fuerte frente a los problemas. Aprenderás a redefinir tu relación con ellos. No se trata de cómo ignorar la adversidad, sino de cómo usarla como el material para esculpir una vida plena. Este viaje te llevará a mirar la incertidumbre con serenidad, a encontrar significado incluso en los momentos más oscuros y a vivir con una claridad que solo los estoicos entendieron completamente. No estás aquí por casualidad. Este es un llamado a mirar la vida desde una perspectiva que no se encuentra en libros modernos de autoayuda ni en frases virales. Es una invitación a caminar junto a los grandes pensadores de la historia, no como un lector distante, sino como alguien dispuesto a adoptar su forma de ver el mundo y aplicarla aquí y ahora. La plenitud no es un destino reservado para unos pocos, es el resultado de vivir con intención. El estoicismo no es la respuesta para todo, pero sí puede ser la brújula que te ayude a navegar las aguas más turbulentas y a encontrar en ellas no solo calma, sino sentido. Hoy no solo aprenderás estas ideas, las harás tuyas, porque como dirían los estoicos, no basta con conocer la filosofía, hay que vivirla. Primera regla: redefine tu percepción, rediseña tu realidad. En el corazón del estoicismo yace un principio profundamente revolucionario. No es el mundo lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Esta no es solo una idea filosófica, es una herramienta para desarmar las bombas emocionales que enfrentamos en la vida cotidiana. Los estoicos sabían que los seres humanos no vivimos directamente en la realidad, sino en nuestra percepción de ella, y que la clave para una vida plena está en aprender a transformar esa percepción. Epicteto lo explicó con una claridad que atraviesa los siglos. Cuando algo te perturbe, no es el evento en sí mismo lo que te afecta, sino la opinión que tienes sobre él. Y tienes el poder de cambiar esa opinión en cualquier momento. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que cada emoción negativa, cada frustración y cada dolor no surge de los eventos que nos rodean, sino de las historias que nos contamos sobre ellos. Imagina estar atrapado en un embotellamiento de tráfico interminable. Mientras los autos avanzan lentamente, puedes sentir la ira acumulándose dentro de ti, como si cada minuto perdido fuera una agresión personal. Pero detente por un momento.
¿Es realmente el tráfico lo que te afecta o es tu resistencia a aceptar esa realidad lo que te consume? Ahora imagina que cambias tu percepción. Decides aprovechar ese tiempo para escuchar música que te inspire o reflexionar sobre algo positivo en tu vida. El tráfico sigue ahí, pero ya no tiene poder sobre ti. Los estoicos creían que el mayor enemigo del ser humano no es el caos exterior, sino nuestra incapacidad para mirar los eventos con claridad. Séneca lo explicó con una metáfora que resuena hasta hoy. El hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Muchas veces no solo enfrentamos las dificultades, sino que las amplificamos con miedos y expectativas innecesarias. Redefinir tu percepción no es resignarte al mundo ni ser indiferente. Es tomar el control de cómo respondes. Significa mirar los desafíos como oportunidades para practicar la paciencia, los conflictos como entrenamientos para la empatía y las pérdidas como recordatorios de la fragilidad y la belleza de la vida. No se trata de ignorar el dolor, sino de encontrar sentido en él. Un ejemplo extraordinario de este principio lo vemos en Marco Aurelio, quien, como emperador de Roma, vivió bajo la constante presión de guerras, traiciones y plagas. En sus Meditaciones escribió: «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad». Incluso frente al peso de un imperio, Marco aprendió a rediseñar su realidad con este principio. En lugar de verse como una víctima de las circunstancias, eligió ser el autor de su reacción ante ellas. Adoptar esta regla no es fácil. Requiere práctica, disciplina y, sobre todo, atención consciente. Implica cuestionarte constantemente. ¿Estoy viendo esto por lo que es o estoy reaccionando a mi versión distorsionada de los hechos? Y luego, decidir cómo responder, no desde el impulso, sino desde un lugar de sabiduría. Cuando aprendes a redefinir tu percepción, no solo te liberas de las cadenas del sufrimiento innecesario, también te abres a una realidad más rica y significativa. Porque, como nos enseñan los estoicos, no es el mundo lo que debe cambiar para que vivas plenamente. Eres tú quien debe cambiar la forma en que lo ves. Esta primera regla no solo transforma tu manera de enfrentar los problemas, transforma tu relación con la vida misma. ¿Qué pasaría si en lugar de resistir el caos, lo reinterpretaras como un maestro? ¿Qué podrías descubrir sobre ti mismo si dejaras de reaccionar y empezaras a responder con claridad y propósito? El mundo seguirá siendo el mismo, pero tú, al dominar tu percepción, comenzarás a habitar una realidad completamente diferente. Una realidad en la que no eres víctima de los eventos, sino un creador de tu propia experiencia. Segunda regla: abraza la incomodidad como tu terreno de crecimiento. El ser humano, por naturaleza, huye de lo incómodo. Buscamos refugio en la rutina, en lo conocido, en lo que nos da seguridad. Sin embargo, los estoicos entendieron que la verdadera plenitud no se encuentra en evitar la incomodidad, sino en enfrentarla de frente. Para ellos, la adversidad no era un enemigo, sino un aliado. Era el fuego necesario para forjar el carácter y una invitación para descubrir quiénes somos realmente. Marco Aurelio, en una de sus reflexiones más impactantes, escribió: «La esmeralda brilla más al ser golpeada». Con esta imagen poderosa nos recuerda que la resistencia, el esfuerzo y el enfrentamiento con lo difícil no destruyen, sino que pulen. Pero este principio no es solo poético, tiene aplicaciones profundamente prácticas para nuestras vidas. Piensa en la incomodidad diaria, desde los desafíos de un trabajo agotador hasta conversaciones difíciles con personas que amamos. ¿Qué pasaría si, en lugar de evitar estas experiencias, las enfrentáramos con la intención de crecer?
La incomodidad, aunque incómoda por definición, es el laboratorio donde se cultiva la fortaleza emocional, la paciencia y la resiliencia. Cada momento difícil nos presenta una elección: huir de él o permitir que nos transforme. Epicteto, quien vivió como esclavo antes de convertirse en un maestro de la filosofía, decía: «La dificultad es lo que despierta al hombre, no lo que lo derrota». Este principio se ve reflejado en su propia vida. Cada golpe, cada pérdida, se convirtió en una oportunidad para demostrar que su mente era inquebrantable, incluso cuando su cuerpo estaba encadenado. Para él, la incomodidad no era una maldición, sino una prueba que debía superar para conquistar la verdadera libertad. Los estoicos no buscaban incomodidad por masoquismo. La buscaban porque sabían que era el camino hacia la grandeza. Séneca recomendaba ejercicios de incomodidad intencional. Dormir en el suelo, comer poco o vestir con ropa humilde eran prácticas que los ayudaban a fortalecerse ante la adversidad. Estas acciones no eran actos de austeridad extrema, sino entrenamientos para recordar que podían vivir con menos, que su valor como personas no dependía de las comodidades externas. Ahora, en el contexto de nuestra vida moderna, la incomodidad adopta formas diferentes. Puede ser enfrentar nuestros miedos, aprender una nueva habilidad, aceptar críticas sin reaccionar a la defensiva o incluso tolerar el silencio en un mundo ruidoso. Cada acto de incomodidad intencional es como añadir peso a una barra en el gimnasio de la vida. Con cada repetición nos hacemos más fuertes. Hay un concepto en el estoicismo conocido como amor fati, el amor al destino. No significa resignarse a las circunstancias difíciles, sino abrazarlas como parte esencial de nuestro desarrollo. Marco Aurelio lo expresó con precisión: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Aquí radica la clave. La incomodidad no solo está en el camino hacia la plenitud, es el camino. Adoptar esta regla no es cómodo ni inmediato, pero es transformador. Comienza con pasos pequeños. Sal de tu zona de confort deliberadamente. Tal vez implique hablar con alguien con quien has evitado confrontar, intentar algo que temes fracasar o, simplemente, soportar una situación sin ceder al impulso de huir. Cada pequeño acto de valentía construye una base para enfrentarte a retos más grandes. Cuando comenzamos a ver la incomodidad no como un castigo, sino como un regalo, nuestra perspectiva cambia. Las dificultades dejan de ser barreras y se convierten en peldaños hacia nuestra mejor versión. Descubrimos que la vida plena no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la habilidad de enfrentarlos con coraje y propósito. Así que la próxima vez que la incomodidad toque a tu puerta, no huyas. Ábrele, mírala a los ojos y dile: estoy listo para aprender lo que tienes que enseñarme. Porque en cada experiencia incómoda está escondida una lección que, si la aceptas, puede cambiar tu vida. Y tal vez, solo tal vez, te convierta en el tipo de persona que no solo sobrevive, sino que prospera en medio de cualquier tormenta. Tercera regla: cultiva la quietud como tu mayor fortaleza. En un mundo que parece recompensar la velocidad, la productividad y el ruido constante, la quietud se ha convertido en un acto de rebeldía. Pero para los estoicos, la verdadera fortaleza no se encontraba en lo que hacían externamente, sino en la calma que cultivaban internamente. La quietud no era sinónimo de pasividad. Era el estado mental desde el cual podían tomar las mejores decisiones, resistir las mayores tormentas y vivir con claridad. Marco Aurelio, gobernando el imperio más poderoso de su tiempo, escribió: piensa como un hombre de acción, pero permanece en calma como un hombre de meditación.
En medio de las demandas de la política, las guerras y las traiciones, él entendió que no podía controlar el caos del mundo, pero sí podía controlar su respuesta ante él. Para los estoicos, la quietud era el arma secreta que los mantenía enfocados, imperturbables y en paz. La quietud no es solo la ausencia de ruido, es un estado interno de equilibrio. Vivimos en una época en la que la distracción es la norma. Nuestras mentes están constantemente saltando entre pensamientos, notificaciones y preocupaciones. Pero si queremos alcanzar una vida plena, necesitamos aprender a detenernos, a respirar y a observar. La quietud es el espacio que creamos para reflexionar antes de reaccionar, para elegir nuestras acciones en lugar de dejarnos llevar por impulsos automáticos. Epicteto lo expresó de manera contundente: si no puedes controlar tu mente, serás esclavo de ella. ¿Cuántas veces has actuado desde la ansiedad o el enojo solo para arrepentirte después? Los estoicos sabían que, al cultivar la calma mental, podían actuar desde la razón y no desde la emoción desbordada. El secreto de la quietud estoica no está en escapar del mundo, sino en enfrentar el mundo desde un lugar de serenidad. Esto no significa ignorar los problemas o esconderse de los desafíos, sino aprender a abordarlos con una mente clara. Cuando cultivamos la quietud, descubrimos que tenemos el poder de decidir cómo respondemos ante cualquier situación. La práctica de la quietud no requiere retiros lejanos ni ceremonias complicadas. Puede empezar con algo tan simple como el silencio. Séneca, en sus escritos, recomendaba dedicar tiempo a estar solo con uno mismo, sin distracciones, para revisar el día, reflexionar sobre las decisiones tomadas y prepararse para el mañana. En ese espacio de introspección, encontramos respuestas que el ruido exterior nunca nos dará. Otra herramienta poderosa que los estoicos utilizaban para cultivar la quietud era la respiración consciente. Aunque parece un acto trivial, la respiración tiene el poder de anclar nuestra mente al presente y calmarnos en los momentos de mayor estrés. Marco Aurelio, enfrentando crisis políticas y personales, utilizaba este enfoque para recuperar la perspectiva. En sus Meditaciones escribe: en cada momento, controla tu respiración. Mantén tu mente serena y mira todo como si lo estuvieras viendo por primera vez. La quietud también es un recordatorio de nuestra conexión con algo más grande. Los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y el universo. Para ellos, la quietud era un estado en el que podían alinear sus acciones con el flujo natural de la vida. No se trata de imponer nuestra voluntad al mundo, sino de escuchar y fluir con él. Adoptar esta regla requiere práctica. Significa detenerse antes de reaccionar, crear espacios en nuestra vida para reflexionar y aprender a no llenar cada momento de ruido o actividad innecesaria. Es en la pausa donde encontramos sabiduría y en la quietud donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Cuando cultivamos la quietud, nos volvemos como una roca en medio de una corriente furiosa. El agua puede rodearnos, golpear con fuerza, pero no puede movernos. La quietud nos da claridad para ver lo que otros no ven, paciencia para soportar lo que otros no soportan, y sabiduría para actuar cuando otros simplemente reaccionan. Los estoicos entendieron algo que muchos todavía buscan. La calma no es una debilidad, es el origen de toda grandeza. Porque solo en la quietud encontramos el poder de ser dueños de nuestra vida sin importar lo que el mundo nos lance. ¿Qué podrías lograr si dejaras de moverte al ritmo del caos y aprendieras a actuar desde la serenidad? Esa es la invitación de esta regla. Cultivar una calma tan profunda que nada, ni siquiera las tormentas más intensas, pueda apagarla. Cuarta regla: haz de la muerte tu consejera más sabia.
El solo mencionar la muerte incomoda a muchos, pero para los estoicos no había tema más importante que este. Mientras otros trataban de evitar pensar en su finitud, los estoicos lo miraban de frente, sin miedo, sin evasiones. ¿Por qué? Porque entendieron que al aceptar la muerte, al recordarla cada día, no solo vivían mejor, sino que descubrían el secreto para aprovechar cada instante con intención y propósito. Séneca decía: la vida es suficientemente larga para quien sabe cómo usarla. La mayoría de nosotros vivimos como si tuviéramos un suministro infinito de tiempo, postergando sueños, evitando conversaciones importantes y sumergiéndonos en trivialidades. Pero al reflexionar sobre nuestra mortalidad, la perspectiva cambia. La muerte no es un enemigo, es un maestro. Nos recuerda que cada día que pasa es irrepetible y que cada decisión que tomamos importa profundamente. Para los estoicos, la práctica del memento mori, recuerda que morirás, no era un ejercicio de desesperación, sino un llamado a la acción. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te observa. Mientras estés vivo, mientras sea posible, sé bueno. Estas palabras no son un lamento, sino una invitación a la urgencia, a vivir con conciencia plena, a no dejar que el tiempo se nos escape entre los dedos. La muerte, al recordarla, nos libera de muchas cargas que nos impiden vivir. ¿Qué importancia tienen las críticas ajenas cuando sabes que tu tiempo es limitado? ¿Por qué aferrarte a resentimientos o miedos cuando cada día que pierdes en esas emociones es un día que jamás recuperarás? Al aceptar nuestra finitud, encontramos una libertad que pocos conocen, la libertad de ser nosotros mismos y de vivir de acuerdo con lo que realmente valoramos. Epicteto ofrecía una perspectiva radical sobre la muerte. No es la muerte lo que debería preocuparnos, sino el miedo a ella. Este miedo es lo que nos esclaviza. Para él, el temor a la muerte era la raíz de muchas de nuestras ansiedades y decisiones equivocadas. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de temerla? Descubrimos que al perder el miedo a morir, también perdemos el miedo a vivir. La práctica de recordar la muerte no significa obsesionarse con ella, sino usarla como un espejo para nuestras acciones. ¿Cómo estás viviendo hoy? Si este fuera tu último día, ¿estarías orgulloso de cómo has gastado tu tiempo? ¿Has amado lo suficiente? ¿Has creado algo significativo? ¿Has dicho las palabras que importan? Estas preguntas, guiadas por el memento mori, nos llevan a eliminar lo superfluo y a concentrarnos en lo esencial. Los estoicos también veían en la muerte una gran igualadora. Ni el poder, ni la riqueza, ni la fama pueden escapar de ella. Este recordatorio nos ayuda a despojarnos de nuestras vanidades y a valorar lo que realmente importa, nuestras virtudes, nuestras relaciones, nuestra contribución al mundo. Aceptar la muerte como consejera no solo nos da claridad, sino también gratitud. Cada momento que vivimos se convierte en un regalo, no en algo que damos por sentado. Cuando abrazamos la idea de nuestra finitud, comenzamos a ver la belleza en las cosas pequeñas, el calor del sol en nuestra piel, el sonido de una risa, el acto simple de respirar. Adoptar esta regla no es fácil. Requiere coraje y honestidad, implica enfrentar nuestro miedo más profundo y transformarlo en sabiduría. Pero al hacerlo, encontramos una plenitud que no depende de lo externo, sino de la conexión con el presente y el reconocimiento de su fugacidad. La muerte no es algo que podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo vivir antes de que llegue. Los estoicos nos enseñan que la clave para una vida significativa no está en la duración, sino en la calidad de cada instante. Porque, al final, no importa cuántos años vivamos, lo que importa es qué hacemos con el tiempo que se nos da. Así que, en lugar de temer a la muerte,
Haz de ella tu aliada. Deja que te recuerde lo valioso que es cada segundo, lo importante que es amar, crear y ser auténtico. Porque, como dijo Séneca, mientras tememos la muerte, la vida pasa a nuestro lado. Hoy, haz una pausa y pregúntate, si la muerte me encontrara ahora, ¿habré vivido plenamente? Si la respuesta es no, entonces este es tu momento para empezar. Quinta regla. Encuentra libertad al desprenderte del control. El estoicismo se fundamenta en una verdad sencilla pero revolucionaria. No controlamos la mayoría de las cosas que suceden en nuestra vida, pero sí controlamos cómo respondemos a ellas. Esta comprensión es la clave para liberarnos de una carga invisible pero constante, la obsesión por controlar lo incontrolable. Al aceptar que el universo sigue su propio curso, podemos dejar de luchar contra la corriente y empezar a vivir con una paz profunda y auténtica. Epicteto, en una de sus enseñanzas más brillantes, nos dice: no son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Este principio subraya una verdad que a menudo olvidamos. No es lo que nos sucede lo que nos roba la tranquilidad, sino nuestra resistencia a aceptar las cosas tal como son. Nos aferramos a expectativas, tratamos de forzar resultados y nos angustiamos cuando las cosas no van según nuestro plan. Pero, ¿y si simplemente soltáramos ese control? El arte de desprenderse del control no significa resignación o apatía. Los estoicos no eran fatalistas, no se quedaban sentados esperando que la vida pasara. Más bien, se enfocaban en dirigir su energía hacia aquello que estaba dentro de su esfera de influencia, sus pensamientos, emociones y acciones. Para todo lo demás, las opiniones de otros, el clima, los giros del destino, adoptaban una actitud de aceptación activa. Marco Aurelio lo expresó de manera magistral: acomódate a las cosas que te han sido asignadas y ama a las personas con las que te ha tocado vivir. Esta idea puede parecer radical, incluso difícil de aplicar en la vida moderna, donde se nos enseña que debemos ser los arquitectos de nuestro destino. Pero la paradoja estoica es que, al soltar el control sobre el resultado, ganamos un poder inmenso. La libertad de actuar sin miedo al fracaso, sin angustia por el futuro y sin resentimiento hacia el pasado. Un ejemplo clásico de esta mentalidad estoica es el concepto del dicho de arqueros, que Séneca describe. El arquero tiene control sobre su técnica, su entrenamiento y su puntería, pero no sobre el viento o la condición de la flecha. Una vez que suelta la cuerda, el resultado está fuera de sus manos. Así es nuestra vida. Podemos planear, esforzarnos y dar lo mejor de nosotros, pero el resultado final siempre dependerá de factores externos. La pregunta es: ¿seremos capaces de soltar la cuerda sin aferrarnos a la ansiedad de dónde aterrizará la flecha? Esta regla nos invita a practicar el desapego consciente, no el desapego emocional que nos aleja de los demás o nos endurece, sino un desapego del resultado que nos permite participar plenamente en la vida sin estar obsesionados con lo que no podemos cambiar. Para lograr esto, los estoicos desarrollaron prácticas que podemos adoptar hoy mismo. La primera es la dicotomía del control. Epicteto lo explica con claridad: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Cada vez que enfrentamos una situación, debemos hacernos esta simple pregunta: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, entonces debemos actuar con valentía y responsabilidad. Si la respuesta es no, debemos aceptarlo con serenidad y soltar la carga. Otra práctica es aprender a vivir en el presente. Muchas de nuestras preocupaciones provienen de intentar controlar un futuro incierto o de lamentarnos por un pasado que no podemos cambiar. Marco Aurelio reflexionaba: no dejes que el futuro te perturbe.
Lo enfrentarás con las mismas herramientas de razón que hoy utilizas para enfrentar el presente. Esta frase nos recuerda que el presente es el único momento en el que tenemos poder. Al practicar esta regla, descubrimos algo extraordinario. Al soltar el control, no perdemos poder, sino que lo ganamos. Dejamos de desperdiciar energía en cosas que no podemos cambiar y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa. Nos liberamos de las cadenas de la frustración y la impotencia y en su lugar encontramos una fuerza tranquila que nos permite avanzar con confianza y equilibrio. Desprenderse del control también nos hace más resilientes. En lugar de resistirnos a los cambios inevitables de la vida, aprendemos a adaptarnos a ellos. Los estoicos comparaban a las personas sabias con árboles flexibles. Pueden doblarse con el viento más fuerte sin quebrarse, porque entienden que resistir innecesariamente solo causa daño. En última instancia, aceptar esta regla nos da el regalo más grande de todos, la libertad. No la libertad superficial de hacer lo que queramos, sino la libertad profunda de no ser esclavos de nuestras emociones, de nuestras expectativas y de las circunstancias externas. Como dijo Séneca, el hombre verdaderamente libre es aquel que no teme nada, no desea nada y no depende de nada. Así que, en lugar de luchar contra lo que está fuera de tu control, practica el arte de soltar. Acepta que el universo tiene sus propias reglas y que tu tarea no es controlarlo, sino vivir en armonía con él. Haz lo mejor que puedas con lo que está en tus manos y luego suelta el resto, porque solo cuando dejas de luchar contra lo inevitable descubres la verdadera plenitud. Conclusión: vivir con propósito, calma y valentía. El estoicismo no es un concepto abstracto enterrado en los textos antiguos, ni un ideal reservado solo para los filósofos de otra época. Es un mapa para la vida, una invitación a vivir con propósito, calma y valentía, en un mundo lleno de incertidumbre. Estas reglas que hemos explorado no son dogmas, sino herramientas prácticas diseñadas para transformar nuestra manera de ver el mundo y de enfrentarlo. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la vida plena no depende de las circunstancias externas, sino de la manera en que elegimos enfrentarlas. Al abrazar la importancia de nuestras decisiones, al aprender a mantener la calma en medio del caos, al hacer de la muerte nuestra consejera y al soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, nos acercamos a una vida de verdadera libertad y paz interior. Marco Aurelio, uno de los grandes representantes del estoicismo, reflexionó en sus meditaciones: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, no se preocuparán por cuán devoto has sido, sino por las virtudes que has demostrado al vivir. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble, guiada por principios y útil para los demás. Esta cita resume el núcleo del estoicismo. Vivir una vida de integridad, independientemente de las circunstancias, es la mejor manera de honrar la existencia. El mundo moderno nos bombardea con distracciones, promesas vacías de felicidad y una constante presión por controlar y acumular. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera plenitud no está en lo que poseemos ni en lo que evitamos, sino en cómo vivimos. ¿Qué tan alineados estamos con nuestras virtudes? ¿Qué tan profundamente nos conectamos con el presente? ¿Qué tan dispuestos estamos a aceptar lo que no podemos cambiar? El estoicismo no promete una vida fácil, pero sí una vida significativa. Nos invita a reflexionar, a crecer y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, no a pesar de los desafíos, sino gracias a ellos. Nos enseña a ver en cada dificultad una oportunidad para practicar la paciencia, en cada fracaso una lección para aprender, y en cada día una página en blanco
para escribir nuestra historia con intención. Al cerrar este video, la pregunta que queda no es cómo los estoicos vivieron su vida, sino cómo tú eliges vivir la tuya. Hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo, de aplicar estas reglas, no como un ejercicio intelectual, sino como una forma de transformar tu día a día. Imagina lo que podrías lograr si te comprometieras a vivir con claridad, sin temor, sin distracciones, plenamente presente y enfocado en lo que realmente importa. Y recuerda, no necesitas perfección para vivir como un estoico, solo necesitas intención. Porque, como dijo Séneca, mientras respires, sigue aprendiendo a vivir. Así que haz de estas reglas tu guía. Conviértelas en una práctica diaria y vive cada momento como si fuera el último, no con prisa ni ansiedad, sino con gratitud y propósito. Al final, no importa cuánto tiempo vivas, sino cómo vivas cada instante. La vida es breve, pero en ella yace la eternidad.